¿Qué harías si cada puerta que tocas se cierra en tu cara, si cada no te recuerda que no tienes estudios, que vienes de abajo, que nadie apuesta por ti? Mauricio Beltrán caminaba las calles de Guadalajara con una caja de dulces bajo el brazo y un sueño imposible en la cabeza. Algún día alguien le diría que sí, pero entre el polvo de las banquetas y el rechazo constante, nadie imaginaba que ese primer sí cambiaría no solo su vida, sino la de decenas de familias que vendrían después. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. El sol de mediodía caía como plomo sobre el crucero de Avenida Chapultepec. Mauricio tenía 19 años y las suelas de sus tenis ya no recordaban su forma original. Cada mañana salía de su casa en la colonia El Betel, una zona donde las calles sin pavimento se convertían en lodazales cuando llovía y donde el agua potable llegaba solo 3 veces por semana. Su madre, Irene, trabajaba lavando ropa ajena en un lavadero público, y su padre había desaparecido cuando él tenía 7 años, dejando solo el recuerdo de una promesa rota y el olor a cerveza barata. Mauricio era el mayor de 4 hermanos. En su mochila raída llevaba 50 pesos que había pedido prestados a un vecino, su última oportunidad de intentar algo diferente. Con ese dinero compró una caja de chicles, paletas y chocolates en el mercado mayorista de San Juan de Dios. No era un plan brillante, pero era su plan. Los primeros días fueron una lección brutal de humildad. Mauricio caminaba entre los coches detenidos en los semáforos, golpeando ventanas con los nudillos mientras sostenía los dulces con la otra mano. ¿Chicles, joven? ¿Una paleta? La mayoría desviaba la mirada, subía el vidrio o simplemente negaba con la cabeza sin siquiera verlo. Algunos le decían cosas que se le clavaban en el pecho: consigue un trabajo de verdad, no seas flojo, ponte a estudiar en lugar de molestar. Pero Mauricio no podía estudiar. Había dejado la secundaria a los 14 porque su madre enfermó y alguien tenía que llevar dinero a casa. Durante 5 años había trabajado en lo que fuera, cargando bultos en el mercado, lavando coches, ayudando en construcciones. Nunca le alcanzaba, siempre había más mes que dinero, más necesidad que soluciones. Una tarde, mientras esperaba a que el semáforo cambiara en la esquina de Américas y Mariano Otero, una señora mayor bajó la ventana de su coche. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo y arrugas que parecían surcos de tanto sonreír. —¿Cuánto el chocolate? —preguntó. 10 pesos, señora —respondió Mauricio. Ella le dio un billete de 20. —Quédate con el cambio, mijo. Y una cosa, no bajes la cabeza cuando ofrezcas algo. Si tú no crees que vale la pena, nadie más lo hará. Mauricio se quedó parado ahí, con el billete en la mano y algo raro en la garganta. No eran las palabras en sí, sino la forma en que lo había mirado, como si valiera algo. Esa noche, mientras contaba las monedas sobre la mesa de su casa, repitió la frase en voz baja. Su hermana menor, Dalia, de 11 años, lo escuchó. —¿Qué dices, Mauro? —Nada, enana, solo que mañana va a ser diferente. Pero no fue diferente. Los siguientes 3 meses fueron más de lo mismo. Semáforos, rechazos, pies hinchados, sol abrasador. Mauricio aprendió a identificar qué coches tenían más probabilidad de comprar, a qué hora había más gente dispuesta a abrir la cartera, qué palabras funcionaban mejor. Desarrolló una rutina. Salía a las 7 de la mañana, trabajaba hasta las 2 de la tarde, iba a casa a comer algo rápido y luego volvía hasta las 8 de la noche. Ganaba entre 80 y 120 pesos al día. De eso, 60 iban para su madre, 20 para comprar más producto al día siguiente y lo que quedaba era para su pasaje y alguna comida. No ahorraba nada. No podía. Pero algo en él había cambiado después de ese encuentro con la señora del coche blanco.
empezó a observar. Veía a los vendedores que tenían éxito, los que movían más producto, y se preguntaba qué hacían diferente. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Esteban, vendía rosas en el mismo crucero. Siempre estaba sonriendo, siempre tenía algo gracioso que decir. La gente le compraba no solo porque necesitara flores, sino porque él hacía que se sintieran bien. Una noche, mientras ambos esperaban el último semáforo del día, Mauricio se acercó. «Don Esteban, ¿puedo preguntarle algo?» El hombre, que tenía la piel curtida por años de sol y manos de trabajador, asintió. «¿Cómo le hace para que la gente le compre tanto?» Don Esteban se rió. «Mira, chamaco, no vendo rosas, vendo un momento bonito. Cuando un señor me compra flores, le digo, su esposa va a recordar este detalle toda la semana. Cuando una señora me compra, le digo, usted se merece algo hermoso hoy. La gente no compra lo que tienes en las manos, compra cómo las haces sentir». Mauricio se quedó pensando en eso toda la noche. Al día siguiente, en lugar de solo decir, «Chicles, joven», empezó a agregar algo más. Para el camino, para compartir con alguien especial, para endulzar el día. No era mucho, pero las ventas empezaron a subir. Pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba, 130 pesos un día, 150 otro. Por primera vez en meses, Mauricio sintió que no solo sobrevivía, estaba aprendiendo algo. Pero la vida en la calle tiene sus propios peligros. Una tarde, 3 tipos que vendían en el mismo sector se le acercaron. El que parecía el líder, un hombre de unos 30 años con tatuajes en los brazos, le puso una mano en el hombro. «Oye, ¿tú quién te crees? Este crucero es nuestro. Llevas meses aquí y no has pagado tu cuota». Mauricio sintió que el estómago se le encogía. «No sabía que había que pagar algo», dijo, intentando sonar tranquilo. «Pues ahora lo sabes. 50 pesos al día o buscas otro lado». Mauricio hizo los cálculos rápidamente. Si pagaba 50 pesos diarios, apenas le quedaría para comer. Pero si se iba, perdería el territorio que ya conocía, los clientes que empezaban a reconocerlo. Esa noche no durmió. Le contó a su madre lo que había pasado. Irene, que siempre había sido fuerte, pero que ese día se veía especialmente cansada, le dijo algo que nunca olvidaría. «Mijo, hay 2 formas de enfrentar esto. Puedes agacharte y pagar, o puedes buscar la manera de salir del juego. Pero no te quedes en el medio, porque ahí es donde te destrozan». Al día siguiente, Mauricio llegó temprano al crucero. Los tipos aún no estaban. Aprovechó para hablar con don Esteban. «Me están cobrando plaza», le dijo. El viejo suspiró. «Sí, esos cabrones hacen lo mismo con todos. Yo pago, pero porque ya estoy viejo y no quiero broncas. Tú eres joven, deberías pensar en algo más grande». «¿Cómo qué?», preguntó Mauricio. Don Esteban se encogió de hombros. «No sé, chamaco, pero esto de la calle, esto no es para siempre. Yo llevo 20 años aquí y mírame, no tengo nada, ni casa propia, ni ahorros, ni pensión. Solo cuento con lo que vendo cada día. Tú todavía puedes salir de esto». Esas palabras se quedaron dando vueltas en la cabeza de Mauricio. Esa tarde, mientras vendía sus últimos dulces, vio algo que le llamó la atención. En la esquina había una tienda pequeña, de esas que venden de todo un poco. Refrescos, botanas, cigarros, dulces. El dueño, un señor regordete con bigote, estaba sentado afuera viendo pasar a la gente. Mauricio se acercó con curiosidad. «Buenas tardes, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta?» El hombre lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres? ¿Cuánto paga de renta por este local?» El señor se rió. «¿Y a ti qué te importa? Es que quisiera saber cómo se hace para poner algo así». El hombre pareció sorprendido por la honestidad. «Mira, chamaco, este cuartito me cuesta 1,500 al mes.
más los productos, más la luz, más todo lo demás. Si no vendes bien, te quiebras en 2 meses. 1.500 pesos. Mauricio hizo cuentas mentales. Si ahorraba todo lo que le sobraba después de ayudar a su madre, tardaría años en juntar lo suficiente solo para la renta de un mes. Parecía imposible, pero por primera vez, lo imposible tenía un número, tenía forma. Ya no era solo un sueño vago, era una meta concreta, aunque lejana. Esa noche, Mauricio sacó un cuaderno viejo que su hermana había usado en la escuela y empezó a escribir. Puso en la primera página, plan para abrir tienda. Debajo, escribió todo lo que necesitaba. Renta del local, productos iniciales, permisos, un mueble para exhibir, quizá un refrigerador usado. Sumó todo y le salió una cifra que le dolió en el alma. 22,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pero ahí estaba, escrito, real. Su madre lo vio escribiendo y se sentó a su lado. ¿Qué haces, mijo? Nada, mamá, solo pensando. Irene miró el cuaderno y sonrió con tristeza. Está bien soñar, Mauricio, pero ten cuidado de no soñar tanto que se te olvide vivir. Pero Mauricio no estaba solo soñando. Estaba planeando. Los siguientes meses fueron diferentes porque tenía un propósito. Mauricio empezó a ahorrar de forma obsesiva. Comía una vez al día para guardar 10 pesos extra. Caminaba distancias largas en lugar de tomar el camión. Dejó de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Cada peso que ahorraba lo guardaba en una lata de galletas que escondía debajo de su cama. Al final del primer mes contó 180 pesos. Era ridículamente poco comparado con los 22,000 que necesitaba, pero era algo. Era prueba de que podía hacerlo. Mientras tanto, siguió vendiendo en el crucero, pero desarrolló una nueva estrategia. En lugar de esperar a que la gente le comprara, empezó a buscar lugares donde pudiera vender más. Afuera de escuelas a la hora de la salida, en parques los fines de semana, en eventos deportivos. Descubrió que en una plaza comercial llamada Plaza Patria había mucho movimiento los sábados. Los guardias no dejaban vender adentro, pero afuera, en la banqueta, nadie decía nada. Un sábado vendió 250 pesos. Era el mejor día que había tenido, pero el verdadero cambio vino cuando Mauricio empezó a observar los negocios. No solo veía las tienditas de la esquina, veía cómo funcionaban. Se daba cuenta de qué productos se vendían más, a qué hora había más clientes, cómo los dueños hablaban con la gente. Empezó a hacer preguntas. A veces los dueños lo corrían, pensando que era un ratero, pero otros, especialmente los más viejos, le contaban cosas. Don Octavio, que tenía una miscelánea en la colonia Insurgentes, le explicó que el secreto no era vender caro, sino vender rápido. Es mejor vender 100 cosas con poca ganancia que 10 con mucha ganancia, porque al final del día tienes más dinero circulando. Mauricio anotaba todo en su cuaderno, cada consejo, cada observación, cada idea. Su libreta se llenó de notas. La gente compra más refrescos entre 2 y 4 de la tarde. Los dulces, cerca de las escuelas, se venden solos. Siempre tener cambio de billetes grandes. Eran detalles pequeños, pero Mauricio entendía que los negocios grandes se construían con detalles pequeños, bien ejecutados. Un día, mientras vendía cerca de una preparatoria, una maestra lo detuvo. Se llamaba Celeste y daba clases de economía. «Disculpa, ¿tú siempre vendes aquí?», preguntó. Mauricio asintió, nervioso. «Sí, maestra, pero no molesto a nadie». Ella sonrió. «No estoy molesta. Al contrario, me impresiona tu constancia. Llevas semanas viniendo y te he visto hablando con los muchachos. Siempre amable. ¿Has pensado en estudiar?». Mauricio bajó la mirada. «No puedo, maestra, tengo que trabajar».
Celeste sacó una tarjeta de su bolsa. Hay programas nocturnos para terminar la secundaria. Gratis, solo 2 horas, 3 veces por semana. Te dejo este contacto por si cambias de opinión. Mauricio guardó la tarjeta en su cartera sin decir nada, pero esa noche la sacó y la miró durante largo rato. Valdría la pena. 2 horas, 3 veces por semana significaban 2 horas menos de ventas, menos dinero, pero también significaban algo que nadie podía quitarle. Se lo planteó a su madre. Irene, que apenas sabía leer, le apretó la mano. «Mi hijo, yo no pude estudiar, pero si tú puedes, aunque sea un poquito, hazlo. El dinero va y viene, pero lo que aprendes se queda. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas». Mauricio se inscribió al programa. Las clases eran en una escuela comunitaria cerca de su colonia. Los primeros días fueron difíciles. Llegaba cansado, con olor a calle, y los otros estudiantes, la mayoría adultos mayores, lo veían raro. Pero la maestra del programa, Lorena, era paciente. Le prestaba libros, le explicaba las cosas 2 veces si era necesario. Mauricio descubrió algo sorprendente. Le gustaba aprender, especialmente las matemáticas. Los números tenían sentido para él de una forma que las letras no siempre tenían. Podía calcular porcentajes, hacer proyecciones, entender márgenes de ganancia. En clase hizo un ejercicio donde tenía que planear un pequeño negocio. Mauricio eligió una tienda de abarrotes. Calculó costos, precios de venta, gastos fijos, punto de equilibrio. La maestra quedó impresionada. «Mauricio, esto está muy bien hecho. ¿De dónde sacas estos datos?» «De observar, maestra, y de preguntar». Ese ejercicio le dio algo invaluable. Confirmación de que su sueño no solo era posible, sino viable. Los números le decían que si ahorraba lo suficiente para el primer mes y vendía bien, podría sobrevivir. No sería fácil, pero era posible. Pasó un año. Mauricio seguía vendiendo en las calles, pero ahora con una claridad diferente. Cada peso que ganaba tenía un destino: 70% para su casa, 20% para reponer producto, 10% para el ahorro. Era una disciplina férrea que a veces dolía. Había días en que quería comprarse unos tenis nuevos o invitar a su familia a comer algo rico, pero no podía. El objetivo era más grande. La lata de galletas ya no era suficiente. Abrió una cuenta de ahorro en una cooperativa del barrio. Cada quincena iba y depositaba lo que había juntado. Ver crecer ese número en su libreta se convirtió en su motivación. 5,000 pesos, luego 7,000, 8,500. Pero algo más estaba creciendo: su reputación. La gente del barrio empezó a conocerlo. «El chamaco de los dulces», le decían. Algunos le compraban por apoyo, otros porque genuinamente les caía bien. Mauricio nunca prometía lo que no podía cumplir. Nunca vendía producto echado a perder, siempre daba el cambio exacto. Eran cosas básicas, pero en un mundo donde la desconfianza era la norma, eso significaba algo. Un día, mientras vendía afuera de la Plaza Patria, un hombre se le acercó. Era joven, de unos 30 años, vestido casual pero con aspecto de tener dinero. «Oye, ¿tú eres Mauricio?» Mauricio se sorprendió. «Sí, señor, ¿lo conozco?» El hombre sonrió. «No, pero mi madre sí. Ella dice que eres el único vendedor que trata a la gente con respeto en esta zona. Me llamo Fabián y tengo una propuesta». Mauricio sintió el corazón acelerarse. Fabián le explicó que era dueño de una pequeña distribuidora de dulces y botanas. «Necesito a alguien confiable que venda en eventos, fiestas, torneos deportivos, ferias. Te daría el producto en consignación y tú te quedas con el 40% de lo que vendas. ¿Te interesa?»
Mauricio casi no podía creer lo que escuchaba. 40% era mucho más de lo que ganaba comprando el producto él mismo. ¿Y cuándo empezaría?, preguntó, intentando sonar calmado. Este fin de semana hay una feria en Tlaquepaque. Si quieres, empezamos ahí. Mauricio aceptó sin pensarlo 2 veces. Ese fin de semana fue revelador. La feria estaba llena de gente. Las ventas fueron increíbles. En 2 días, Mauricio ganó 1.300 pesos. Era más de lo que ganaba en 2 semanas completas en la calle. Pero más importante que el dinero fue la lección. Había niveles. Vender en una feria no era lo mismo que vender en un semáforo. Los clientes estaban de buen humor, dispuestos a gastar, buscando pasarla bien, y él solo tenía que estar ahí, con una buena actitud y producto de calidad. Fabián quedó tan contento con su desempeño que le ofreció más eventos. Mauricio empezó a vender en partidos de fútbol amateur, carreras atléticas, kermeses escolares. Su promedio de ingresos se duplicó. Por primera vez en su vida tenía más dinero del que necesitaba para sobrevivir. Empezó a ahorrar más rápido, 10,000 pesos, 12,000, 15,000. El sueño de la tienda ya no parecía tan lejano, pero con el nuevo ingreso también vinieron nuevas tentaciones. Sus amigos del barrio, que seguían en lo mismo de siempre, le decían: «Mauro, ya tienes dinero, disfrútalo, compra algo, sal, diviértete». Y Mauricio quería. Dios sabía cuánto quería comprarse ropa nueva, llevar a su familia a algún lado bonito, sentirse como alguien que había logrado algo. Pero cada vez que sentía la tentación, sacaba su cuaderno y veía el número: 22,000 pesos. Todavía faltaba. La verdadera prueba llegó cuando su hermana menor, Dalia, enfermó. Fue algo grave, una infección que requería medicamentos caros. Mauricio tenía 17,000 pesos ahorrados. Los medicamentos costaban 3,000. Su madre no tenía de dónde sacar ese dinero. Mauricio se quedó despierto toda la noche, mirando su libreta de ahorro. Podía usar el dinero y ayudar a su hermana, o podía buscar otra solución y mantener su sueño intacto. A las 5 de la mañana, tomó una decisión. Fue al banco, sacó los 3,000 pesos y se los dio a su madre. «Para Dalia», dijo simplemente. Irene lloró. «Mijo, este era tu dinero para la tienda». Mauricio la abrazó. «Ya habrá más, mamá, pero Dalia es una sola». Esa decisión, aunque dolió, le enseñó algo fundamental. Los negocios son importantes, pero las personas son primero, y paradójicamente ese acto de generosidad le trajo algo inesperado. La noticia de lo que había hecho se corrió por el barrio. La gente empezó a verlo diferente. No era solo el chamaco que vendía dulces, era el chamaco que había sacrificado su sueño por su hermana. Cuando volvió a vender en los eventos, la gente le compraba más, le dejaba propina, le recomendaba con otros. En un mes había recuperado lo que había gastado y tenía 1,000 pesos extra. Era como si el universo le estuviera devolviendo el favor. Finalmente, después de 1 año y medio de ahorro obsesivo, Mauricio llegó a la cifra mágica: 22,000 pesos. Estaba sentado en su cuarto con la libreta del banco en las manos y no podía creerlo. Había hecho lo que parecía imposible. Pero ahora venía la parte más difícil: encontrar el lugar correcto. Durante semanas caminó por su colonia y las colonias cercanas, buscando locales disponibles. La mayoría eran demasiado caros o estaban en lugares sin tráfico. Había uno en la colonia Lomas de Polanco que le gustaba. Estaba en una esquina transitada, cerca de una escuela y una parada de camiones. Perfecto. Pero cuando preguntó el precio de la renta, le dijeron 2,000 pesos al mes. Mauricio había calculado 1,500. 500 pesos de diferencia no parecían mucho, pero en su realidad eran enormes.
Significaban que tendría que vender más rápido, que el margen de error era menor. Pasó una semana pensándolo. Consultó con don Octavio, el señor de la miscelánea que le había dado consejos antes. Mira, Mauricio, si el local es bueno, los 500 pesos extra los vas a recuperar en ventas, pero tienes que estar seguro de que puedes mantenerlo. Mauricio hizo números, proyecciones, escenarios. Concluyó que podía hacerlo si vendía bien desde el primer día. Fue a hablar con el dueño del local, un señor mayor llamado Gerardo, que había heredado varias propiedades en la zona. Mauricio llegó nervioso pero preparado. Llevaba su cuaderno con todas sus proyecciones, su libreta del banco y una carta de recomendación que Fabián, el distribuidor, le había escrito. «Señor Gerardo, me interesa rentar su local», dijo con la voz más firme que pudo. El señor lo miró de arriba abajo. «¿Cuántos años tienes?» «21, señor. ¿Y de dónde vas a sacar para pagar la renta?» Mauricio respiró profundo. «Trabajo vendiendo en eventos y en la calle desde hace 3 años. He ahorrado para esto. Aquí está mi plan de negocio». Le mostró su cuaderno. Gerardo lo hojeó, claramente sorprendido. «¿Tú hiciste esto?» «Sí, señor, con ayuda de una maestra de la escuela nocturna». El señor se quedó mirándolo un largo rato. Finalmente dijo: «Mira, chamaco, me han rentado muchas veces y la mayoría me han quedado mal. Pero tú vienes con un plan. Eso me gusta. Te voy a dar una oportunidad, pero con una condición: 3 meses de depósito. Si en esos 3 meses pagas puntual, seguimos adelante. Si no, te quedas sin depósito y sin local. ¿Trato?» Mauricio sintió que el mundo se le venía encima. 3 meses de depósito eran 6,000 pesos. Solo le quedarían 16,000 para todo lo demás. Pero era su única oportunidad. «Trato», dijo, extendiendo la mano. Las siguientes 2 semanas fueron un frenesí. Mauricio usó sus contactos para conseguir producto al mejor precio. Fabián le hizo un descuento especial en dulces y botanas. Consiguió un refrigerador usado en 1,500 pesos. Compró estantes de segunda mano. Pintó el local él mismo, con ayuda de sus hermanos. Su madre cosió cortinas. La noche antes de abrir, Mauricio no durmió. Estaba haciendo inventario, organizando productos, limpiando cada rincón. A las 5 de la mañana se sentó en el piso del local y miró alrededor. Era pequeño, modesto, nada espectacular, pero era suyo, o al menos lo sería si lograba que funcionara. Abrió las puertas a las 7 de la mañana. Los primeros clientes fueron niños de la escuela cercana que venían a comprar dulces antes de entrar. Luego vinieron señoras que compraban refrescos, trabajadores que necesitaban cigarros. Para las 2 de la tarde Mauricio había vendido 300 pesos. No era una fortuna, pero era un comienzo. Cerró a las 9 de la noche, exhausto pero con una sonrisa en la cara. Ese día había dado el primer paso real hacia algo más grande. Los primeros meses fueron brutales. Mauricio trabajaba 16 horas diarias. Abría a las 6 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. Los fines de semana no existían. Comía en el mostrador, dormía poco, no tenía vida social. Pero las ventas iban subiendo. Empezó a conocer a sus clientes por nombre, a saber qué compraban regularmente, a tener listo su producto favorito cuando llegaban. Doña Rocío compraba cigarros delicados todos los días a las 7 de la mañana. El señor Tomás necesitaba su refresco de cola a las 2 de la tarde. Los niños de la escuela querían las paletas de tamarindo. Mauricio aprendió a anticipar, a tener lo que necesitaban antes de que lo pidieran, y eso creó lealtad. La gente empezó a preferir su tienda sobre otras, porque sabían que siempre iba a estar, siempre iba a tener lo que necesitaban, siempre los iba a atender con una sonrisa. Pero no todo fue fácil.
Hubo días malos, días en que apenas vendía y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Un mes, la nevera se descompuso y tuvo que gastar 2,000 pesos en repararla. Otro mes, unos tipos intentaron asaltarlo. Por suerte, solo se llevaron 500 pesos del cajón, pero el susto quedó. Mauricio instaló rejas más fuertes y empezó a depositar el dinero diariamente. El verdadero momento de quiebre llegó al 6.º mes. Mauricio estaba apenas sobreviviendo. Las ventas cubrían la renta, los productos y su comida, pero no quedaba nada extra. No podía ahorrar, no podía crecer, apenas podía respirar. Una noche, sentado en el mostrador después de cerrar, se puso a pensar. Tenía que hacer algo diferente. No podía solo esperar a que la gente viniera. Tenía que darles una razón para venir. Recordó algo que había aprendido en las clases nocturnas: la diferenciación. Necesitaba ofrecer algo que otros no tuvieran. Pensó en qué necesitaba la gente del barrio que no encontraban fácilmente, y se le ocurrió: servicio de recarga de celulares y pago de servicios. En ese entonces, la gente tenía que caminar hasta el centro para recargar saldo o pagar luz y agua. ¿Y si él ofrecía eso? Se informó sobre cómo hacerse distribuidor autorizado. Requería una inversión inicial de 3,000 pesos y una comisión por transacción. Mauricio no tenía esos 3,000 pesos, pero Fabián, su contacto distribuidor, sí. Le propuso el trato: préstame 3,000 pesos y te los devuelvo en 3 meses con 200 pesos de interés. Fabián, que ya confiaba en él, aceptó. La decisión de ofrecer recargas y pagos de servicios cambió todo. De repente, la gente que nunca había entrado a su tienda empezaba a venir. Y cuando venían a hacer un pago, aprovechaban y compraban algo más: un refresco, unos dulces, pan. Las ventas se incrementaron 30% en el primer mes. Mauricio pudo pagarle a Fabián en 2 meses en lugar de 3. Con las ganancias extra, empezó a diversificar más. Agregó productos de higiene personal: jabones, champú, papel higiénico, cosas que la gente necesita siempre. Luego puso un pequeño espacio de frutas y verduras básicas: jitomates, cebollas, papas. No era un supermercado, pero para compras rápidas del día a día era suficiente. Y lo más importante, Mauricio construyó relaciones genuinas con sus clientes. Doña Estrella, una abuelita que vivía sola, venía todos los días a comprar una pieza de pan dulce. Mauricio notó que a veces llegaba y el pan ya se había acabado. Empezó a guardarle una pieza todos los días. Su concha de chocolate, Doña Estrella, le decía cuando llegaba. La señora se ponía tan feliz que siempre le compraba algo extra. Ese tipo de detalles, pequeños pero significativos, crearon una comunidad alrededor de su tienda. Al año de haber abierto, Mauricio hizo un balance completo. Había pagado puntualmente todos los meses. Había recuperado su inversión inicial. Tenía 5,000 pesos de ahorro. No era rico, ni siquiera estaba cómodo, pero había logrado algo que parecía imposible. Era dueño de un negocio que funcionaba. Su madre estaba orgullosa. Sus hermanos lo veían como un ejemplo. En la colonia, la gente lo respetaba, pero Mauricio sabía que no podía conformarse. El negocio era estable, pero para que realmente valiera la pena, tenía que crecer. Empezó a pensar en cómo expandirse. Podría abrir otra tienda, contratar a alguien para que lo ayudara. Una tarde, mientras atendía, entró un joven de su edad. Se llamaba Adrián y vivía en la colonia de al lado. «Oye, Mauricio, he visto cómo has levantado este negocio. Yo también quiero hacer algo así, pero no sé por dónde empezar. ¿Me podrías enseñar?» Mauricio se sorprendió. Nadie le había pedido ayuda de esa forma antes. «Claro, pero ¿por qué yo?»
Adrián sonrió. Porque todos dicen que eres alguien de palabra, que si tú dices algo, lo cumples, y eso es lo que quiero aprender. Mauricio empezó a asesorar a Adrián. Le enseñó todo lo que había aprendido, cómo negociar con proveedores, cómo tratar a los clientes, cómo manejar el dinero, cómo no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Adrián trabajaba en la tienda de Mauricio medio tiempo, aprendiendo el negocio desde adentro, y en ese proceso Mauricio descubrió algo. Enseñar lo hacía mejor. Explicarle a alguien más por qué hacía las cosas de cierta manera lo obligaba a reflexionar sobre su propio método, y mientras enseñaba, también aprendía. 6 meses después, Adrián abrió su propia tiendita en su colonia. No eran competencia, eran aliados. Se recomendaban proveedores, se apoyaban cuando uno necesitaba producto de emergencia, compartían estrategias. Y algo curioso empezó a pasar. Otros jóvenes del barrio empezaron a acercarse a Mauricio pidiendo consejo. Él nunca cobraba por ello, pero siempre ponía una condición. Te ayudo si realmente estás comprometido. No quiero perder mi tiempo con alguien que solo está soñando sin trabajar. Y así, sin planearlo, Mauricio se convirtió en un mentor para varios jóvenes emprendedores del barrio. 2 años después de abrir su primera tienda, Mauricio tuvo una oportunidad inesperada. El local de al lado, que había sido una papelería, quedó disponible. Era el doble de grande que su tienda actual. El dueño Gerardo le propuso algo. Mauricio, he visto cómo trabajas. Eres responsable, puntual, honesto. Te quiero ofrecer ese local, pero no para rentarlo, para comprarlo. Te hago un precio especial, 150,000 pesos. Sé que no los tienes, pero podemos hacer un plan de pagos. Me das 30,000 de enganche y el resto en 5 años, con intereses mínimos. Mauricio se quedó sin palabras. 150,000 pesos era una cantidad astronómica para él. Pero Gerardo continuó. Piénsalo, si compras, ya no pagas renta. Todo lo que ganes es tuyo. Y ese local te daría espacio para crecer, para poner más productos, tal vez hasta contratar empleados. Pero necesito tu respuesta en 1 semana. Mauricio pasó esa semana sin dormir. Hizo números, proyecciones, habló con Fabián, con don Octavio, con su madre. 30,000 pesos de enganche significaba usar todo su ahorro y endeudarse. Si las cosas salían mal, perdería todo. Pero si salían bien, podría tener algo realmente suyo, no solo rentado. Sería un patrimonio, algo que podría dejarle a su familia si algún día le pasaba algo. La decisión más difícil de su vida llegó en forma de una simple pregunta que se hizo a sí mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La respuesta era clara. Podía perderlo todo y volver a vender en la calle. Ya lo había hecho antes. Sabía cómo sobrevivir en esa situación, pero si no intentaba, se quedaría siempre preguntándose, ¿y si? Esa pregunta era peor que cualquier fracaso. Fue con Gerardo y aceptó el trato. Firmaron un contrato simple, escrito a mano, pero con validez legal. Mauricio entregó los 30,000 pesos que tanto le había costado juntar. Y por segunda vez en su vida se quedó casi sin nada. Pero esta vez era diferente. No estaba empezando desde cero, estaba apostando desde una base sólida. Con el nuevo local, Mauricio transformó el negocio. Juntó ambos espacios, derribó la pared que los separaba y creó una tienda más grande. Puso más variedad de productos, artículos de limpieza, útiles escolares, medicamentos básicos de venta libre. Instaló un mostrador de lonchería donde vendía tortas y licuados por las mañanas. Contrató a su hermana Dalia, que ya había terminado la secundaria, para que le ayudara. Por primera vez, Mauricio no tenía que estar todo el día en el negocio. Podía delegar, confiar en alguien más. Los siguientes 3 años fueron de crecimiento constante. Las ventas seguían subiendo. Mauricio terminó de pagar el local en 4 años en lugar de 5.
contrató a 2 empleados más. Su tienda se convirtió en un punto de referencia en la colonia. La gente decía, nos vemos en la tienda de Mauricio. Ya no era solo un lugar para comprar cosas, era un punto de encuentro comunitario. Mauricio nunca olvidó de dónde venía. Cuando alguien del barrio necesitaba ayuda, él estaba ahí. Si una familia no tenía para comer, les fiaba sin cobrar interés. Si un joven quería emprender, lo asesoraba gratuitamente, y esa generosidad le volvía multiplicada. La gente cuidaba su negocio como si fuera propio. Cuando hubo un intento de robo, fueron los vecinos quienes corrieron a los ladrones. Cuando necesitó un préstamo para ampliar el refrigerador, 3 personas del barrio le ofrecieron dinero sin pedirle papeles. Mauricio había construido más que un negocio, había construido una red de apoyo mutuo. Hoy, Mauricio tiene 27 años. Su tienda es una de las más prósperas de la zona. Pero lo que más lo enorgullece no es el dinero que gana, sino las historias que ha ayudado a crear. Adrián, su primer aprendiz, ahora tiene 3 tiendas. Otros 5 jóvenes que él asesoró también tienen sus negocios. Su hermana Dalia estudia administración de empresas en una universidad pública y trabaja con él manejando las finanzas. Su madre ya no tiene que lavar ropa ajena. Mauricio le da una cantidad mensual para que viva tranquila. Y él sigue viviendo con sencillez, sin lujos innecesarios, porque aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes compartir y en la tranquilidad de saber que construiste algo honesto con tus propias manos. Cuando le preguntan cuál fue el momento clave de su éxito, Mauricio siempre responde lo mismo. El día que alguien me dijo sí, no fue un sí a comprarme un dulce, sino un sí a creer en mí cuando nadie más lo hacía. Ese primer sí me enseñó que los imposibles solo son paredes que nadie se ha atrevido a derribar.